Entre Amix. ¿Risas? Y anécdotas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario en el que nos estén escuchando o viendo. Estamos aquí de regreso otra vez, su podcast favorito, el podcast favorito de la juventud. Y bueno, el día de hoy queremos hablarles de algo súper importante, y ya que vamos a hablar sobre la capacitación laboral. Vamos a explorar cómo formarnos y adquirir nuevas habilidades no solo nos da más oportunidades, sino que también nos ayuda a evitar caer en el trabajo informal. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre eso, pero antes quisiera presentarnos, por si no nos conocen. Mi nombre es Melanie Mi nombre es Héctor. Yo soy Jenny. y esto es Entre Amix. ¿Risas? Y anécdotas. Bueno, entonces, el día de hoy, como les dijimos, vamos a hablar sobre la capacitación laboral y Jenny nos va a hablar un poquito más de ello. Bueno, como les hemos estado comentando en episodios anteriores, los temas que les hemos preparado para el que realizamos de aproximadamente una jóvenes de nuestro entorno y de las comunidades en donde vivimos. Ahí nos dimos cuenta que otro de los temas más mencionados era pues ¿no? El de las condiciones laborales. Y muchos compartieron experiencias sobre inconvenientes en el trabajo, instalaciones inadecuadas, falta de herramientas para realizar tareas y también la falta de capacitación, entre otras cosas. Pues, y también por eso quisimos hablar de este tema, porque nos preocupa mucho cómo los retos a los que se enfrentan los jóvenes en la búsqueda pues, de trabajo, de algún empleo, pues muchas veces causan el incumplimiento de contratos, la falta de oportunidades laborales por la falta de experiencia o no tener oportunidad de tener, bueno, de poder tener este crecimiento. Nuestro objetivo en este episodio es que podamos compartir con ustedes algunas ideas para fortalecer nuestras competencias laborales, desde identificar qué nos gusta, qué necesitamos, fortalecer con base a nuestros intereses y conocer pues algunas organizaciones o que ya existen. ¿Tú qué nos dices, Héctor? ¿Cómo ves tu experiencia en este tema? Bueno, yo me dediqué a buscar un poco de información acerca de esto. Algunas de las competencias laborales que actualmente son muy demandadas en el empleo, según el informe de Juventud en Cambio, desafíos y oportunidades en el mercado laboral de América Latina y el Caribe de la OIT del 2023, las competencias que están siendo más solicitadas en el campo laboral actualmente son habilidades digitales, pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación efectiva, trabajo en equipo, adaptabilidad, flexibilidad, gestión del tiempo, las cuales muchas veces no tienen algo que ver en específico con una formación profesional, sino que tienen que ver con nuestras habilidades socioemocionales. En este mismo estudio se señala que hay una brecha de habilidades cuando nos enfrentamos a nuestra búsqueda de oportunidades laborales. Es decir, que lo que nos enseñan en la escuela no siempre coincide con lo que nos buscan o nos piden en el trabajo. Mel, ¿tú qué nos cuentas? ¿Qué experiencias de trabajo has conocido donde una persona enfrenta barreras por su falta de capacitación laboral? Pues de acuerdo a una experiencia y investigando un poco, puedo decir que me di cuenta que hay varias habilidades fundamentales. Por ejemplo, la resolución de problemas, el pensamiento creativo, la autoeficacia y las habilidades emocionales como la empatía. También es súper importante el aprendizaje constante y tener pensamiento analítico. Y bueno, en base a esto, quisiera contar una experiencia de barreras en la empleabilidad por falta de capacitación. Y bueno, tenemos este de un oyente, nos las compartió y nos platica que en su experiencia, el hecho de que no exista la capacitación en una empresa hace más complicada la integración a la misma, ya que cada empresa o área del trabajo funciona de una distinta manera y eso provoca atrasos o malentendidos en el trabajo. Por otra parte, a muchas personas les es complicado encontrar trabajos mejores porque no se capacitan en otras habilidades
o las empresas donde trabajan no intervienen en eso. Y bueno, quisiéramos pasar a otra parte. Eh, Hoy tenemos un invitado muy especial, es Betty. Si quieres presentarte, Betty, te cedo la palabra. Gracias, Mel. Gracias, Héctor y Jenny. La verdad, un gusto poder compartir el espacio con ustedes, este momento de reflexión y de diálogo. Yo soy Betty, actualmente formo parte de una asociación civil que justamente se dedica a capacitar y a acompañar a jóvenes en estos procesos de formación para el trabajo. Y bueno, el día de hoy voy a compartir algunas reflexiones con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y espero que resuelvas todas nuestras dudas porque en verdad son muchas con este tema y pues estamos muy ansiosos por empezar. Bueno, empezaría yo con la primera pregunta. ¿La capacitación para el empleo tiene impacto en el autoestima o la motivación de los jóvenes? Muchas gracias, Héctor, por esta pregunta tan importante. Fíjate que en mi experiencia trabajando con juventudes y escuchándoles también ahorita que hacían la introducción, cuando pensamos siempre en nuestras primeras experiencias de empleo, podemos nombrar muchas de las barreras que enfrentamos cuando estamos buscando una oportunidad laboral, ¿no? Y eso justamente tiene un impacto en nuestro desarrollo personal. Cuando nosotros buscamos un primer empleo, algunas de las barreras que encontramos es que no nos contratan por falta de experiencia, que a lo mejor nos ha costado trabajo identificar habilidades y poder plasmarlas en un currículum y luego buscar a lo mejor alguna vacante que esté alineada a esas habilidades que nosotros tenemos o que podemos reconocer. Y también algo que sucede muchas veces es que cuando somos jóvenes, a pesar de que tenemos muchas habilidades y muchas habilidades principalmente, nos cuesta trabajo plasmarlas y proyectarlas hacia la parte laboral. En mi experiencia, los programas de capacitación para el empleo permiten a las y a los jóvenes justamente afinar, encontrar desde el autoconocimiento cuáles son esas habilidades que tienen, cómo se relacionan con un empleo, cómo las pueden poner en práctica en un empleo formal o no formal. Creo que esas son algunas de las cosas que da la capacitación laboral. Y respondiendo un poco a la pregunta de qué impacto tiene en el autoestima o en la motivación de los jóvenes, yo creo que la capacitación laboral permite muchas cosas. Cuando buscamos que los jóvenes participen en programas de capacitación, entran a experiencias profundas de autoconocimiento, justamente que les permiten reconocer esas habilidades y proyectarlas hacia un escenario laboral, ¿no? Y eso les lleva a tomar decisiones más seguras y más asertivas de hacia dónde quiero dirigir mis habilidades, ¿no? A través de estos programas de capacitación lo que hacemos o lo que buscamos es que las y los jóvenes recuperen, uno, la confianza en sí mismo, también exploren habilidades que a lo mejor han desarrollado a lo largo de su vida y que cuesta trabajo ponerles un nombre y proyectarlas hacia un empleo formal. Entonces creo que esas son cosas que sí tienen un impacto directamente en el autoestima. O sea, cuando un joven pasa por un programa de capacitación laboral, trabaja mucho en el autoconocimiento. También creo que otra ventaja de pasar por una capacitación y que tiene un impacto en el autoestima tiene que ver con reconocer que somos personas, que somos sujetos de derechos, con capacidad creativa, como lo decían ustedes, con capacidad de tomar decisiones sobre su futuro y asumir responsabilidades. Y creo que eso tiene un impacto muy importante en el autoestima de un joven, reconocerse como personas que tienen derechos, que tienen obligaciones y que tienen la posibilidad de ejercer su derecho al trabajo y a partir de ahí construir autonomía, abrirse como a otro tipo de oportunidades. Creo que una de las cosas que yo identifico a través de la capacitación es eso, que hay mucha construcción de autoconocimiento y eso tiene un impacto en el autoestima.
mucha trabajo de toma de decisiones y de buscar ser cada vez más independiente y creo que eso es algo que sin duda tiene un impacto fuerte en el autoestima y en la validación de las y los jóvenes como sujetos de derechos. También creo que de alguna manera a través de la capacitación los jóvenes entran en una etapa muy curiosa de explorar distintas habilidades que quizá están por ahí plasmadas, pero que a lo mejor no alcanzamos a reconocer. Entonces, a través de estos programas se trabaja mucho el autoconocimiento y yo creo que eso tiene un impacto muy positivo en el autoestima de las y los jóvenes, ¿no? Permite fortalecer la autoconfianza, em, poder establecer algunas metas, quizá identificar que una habilidad que a lo mejor tengo de mi vida cotidiana se puede convertir en una habilidad para el empleo. Creo que eso es algo que también se logra a través de la capacitación laboral. Y también creo que algo que es muy valioso cuando los jóvenes pasan por programas de capacitación para el empleo tiene que ver con el acceso a la información valiosa que les permite justamente enfrentar estos desafíos que comentaban ustedes hace un momento. Yo recuerdo muchas experiencias de primer empleo de jóvenes que pasaron por ofertas de fraude, ¿no? Que se enfrentaron a entrevistas en donde les citaban para una cosa y después era otra, o que no era lo que propiamente les habían prometido. Entonces, pasar por un programa de capacitación les da mucho acceso a información sobre sus derechos, ¿no? Entonces les permite tomar decisiones más informadas, incluso a establecer una ruta de cómo me enfrento a esta primer búsqueda de empleo que a veces, justo como lo decía Mel y Jenny hace un ratito, hay una brecha, ¿no? Cuando terminamos la escuela, en cualquiera de los niveles, nadie nos dice cómo nos enfrentamos a esta primer búsqueda de empleo, cómo puedo plasmar las habilidades que tengo y presentarme en una empresa o presentarme en algún lugar a decir lo que sé hacer. Entonces, parte de las fortalezas de estos programas tiene que ver con eso, con acompañar que un joven, una joven tengan esta capacidad de plasmar esas habilidades que han desarrollado en la vida y poder plasmarlas para el empleo. Entonces creo que de alguna manera todo esto da mucha información. Creo que hay temas muy importantes que tienen que ver con los derechos laborales sobre cómo reconocer qué tipos de contratos hay, qué derechos laborales hay, qué es esto del SAT, ¿no? Cómo hacemos trámites para darnos de alta como contribuyentes. Entonces, creo que este tipo de programas tiene un impacto fuerte en el autoestima, pero también da mucha información a los jóvenes sobre cómo orientar sus procesos de búsquedas de empleo, ¿no? Sobre todo cuando son experiencias de primer empleo. No sé si en sus experiencias a lo mejor allá les resuene algo de lo que estoy compartiendo. Sí, claro, yo creo que todos tenemos alguna experiencia mala con algún trabajo en el que a lo mejor nos prometieron muchas cosas, pero pues no fue lo que nos ofrecieron y fue otra cosa totalmente diferente. Y bueno, quisiera hacer otra pregunta, que es, ¿qué habilidades crees que son más urgentes o necesarias para que los jóvenes desarrollen? Gracias. Bueno, pues creo que hay como dos grandes bloques de habilidades que son muy importantes que en general tengamos todas las personas y sobre todo en estas primeras etapas em, de vida donde nos estamos enfrentando al mundo laboral, creo que es muy importante que las personas jóvenes puedan reconocer que más allá de las habilidades duras, que ahorita vamos a explicar un poco qué es esto de las habilidades duras, fortalezcamos habilidades blandas, como ustedes lo mencionaban, o las llamadas soft skills, que son todas estas habilidades que puede tener una persona y que puede desarrollar a lo largo de su vida pero que les permite comunicarse, interactuar con otros de manera clara, de manera efectiva. Em, Son habilidades un poco más sociales que tienen que ver con cómo nos relacionamos con los otros y con el mundo y cómo
las ponemos en práctica cuando estamos en un empleo porque nos permiten colaborar, trabajar en equipo. Principalmente estas habilidades blandas, yo nombraría algunas que ustedes ya incluso las mencionaron, que son habilidades sociales, habilidades de comunicación, habilidades interpersonales, que son esenciales para el trabajo y que las adquirimos a lo largo de la vida, no necesariamente nos las enseñan académicamente. Aprendemos, claro, muchas cosas, términos como la empatía, el trabajo en equipo, pero ponerlas en práctica son estas habilidades que se requieren actualmente para el mundo laboral, ¿no? En este caso, por ejemplo, la importancia de aprender a comunicarnos no solo implica hablar y escribir bien, sino también saber escuchar, adaptarse a distintos estilos de relación, de comunicación, promover ambientes sanos, colaborativos, todo esto tiene que ver con habilidades de comunicación. Entonces son súper valiosas y es muy, muy importante desarrollarlas. También habilidades como trabajar en equipo, esta capacidad que es súper importante cuando estamos en un entorno laboral que requiere mucha interacción con otras personas, trabajar en equipo y poner a disposición, reconocer el valor y las capacidades que tiene cada colaborador del equipo para sintonizar ese trabajo es también una habilidad que se requiere actualmente. Aprender a resolver conflictos, como ustedes lo habían mencionado, también es una habilidad súper valiosa en el mundo laboral porque nos permite proponer de manera constructiva soluciones ante un problema, ¿no? Y eso también contribuye a alimentar un entorno armonioso en el ámbito laboral. Además, dentro de estas habilidades de resolución de conflictos, por ejemplo, está aprender a negociar, aprender a mediar ante un conflicto, y eso implica un arduo trabajo de empatía, de reconocer al otro, a la otra, como mis compañeros, como humanos, y desde esa capacidad poder conectar para proponer soluciones, ¿no? También la gestión del tiempo, la planificación es esencial siempre para la administración del tiempo y el cumplimiento de objetivos son habilidades que regularmente pues vamos desarrollando ya en un empleo, pero que siempre es importante ir mirando, ¿no? Gestionar el tiempo de manera correcta, planificar, son habilidades muy, muy importantes en el mundo laboral porque permite planificar, establecer prioridades, delegar tareas y evitar pues caer en prácticas como la procrastinación. ¿Alguna vez habían escuchado esta palabra de procrastinar? Sí, yo sí lo había escuchado. Sí, ¿no? Que tiene que ver justamente con estar posponiendo, Ujú. retrasando tareas, retrasando acciones. Entonces, justo es como una habilidad muy, muy importante a desarrollar. Y por otro lado, también está lo que conocemos como las habilidades duras, ¿no? O estos conocimientos duros que algunos los adquirimos a través de nuestra formación académica, pero también hay otros que se van adquiriendo a lo largo de la vida. Por ejemplo, por nombrar algunos ejemplos de habilidades duras que son importantes desarrollar, son, por ejemplo, aprender a utilizar herramientas de análisis de la información y de procesamiento de datos, que eso es algo que hacemos prácticamente en todos los trabajos y en muchos de los procesos está siempre el análisis de datos, la interpretación. Esa es una habilidad que considero que es importante. También manejar cada vez más herramientas de softwares, Excel, entre otras cosas. También creo que es bastante importante. Y en cuanto a habilidades de redacción, de documentos por escrito, eso también es muy, muy importante. Creo que también hay otras habilidades que están un poco más asociadas a la tecnología y que yo creo que son importantes en el mundo de la era de la virtualidad, donde la tecnología está en todos los procesos prácticamente, incluso en nuestras relaciones. Creo que ahí es muy importante desarrollar habilidades de marketing, de herramientas tecnológicas, para irlos incorporando como parte de nuestros hábitos en la vida, pero también en el empleo y temas a lo mejor que tienen que ver con
sí el practicar algún otro idioma, ¿no? Creo que sí es muy importante ya en el mundo actual dominar un idioma, quizá el inglés y otro, prepararse en ese sentido para poder abrirse a un poco más de oportunidades. Quizá nombraría como esas dos, las habilidades blandas y las habilidades duras en ese sentido. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué consejo le daría a un joven que no sabe por dónde empezar a formarse? Ay, Jenny, muchas gracias por esa pregunta. Mira, yo pienso en muchas experiencias e incluso voy a partir como de ahí. Creo que una de las cosas que yo diría es quizá la más importante, que conocerse nunca es un asunto sencillo, ¿no? Construir un proyecto de vida, definir hacia dónde quiero dirigir mi camino o qué me gustaría dedicarme, es una decisión que atraviesa muchos procesos. Entonces, de entrada, yo siempre pongo sobre la mesa como esta posibilidad de que una persona joven pueda reconocer su proceso de manera individual, nunca compararse con nadie más. O sea, el proceso es personal y siempre lo vivimos de manera distinta. Entonces, si hay algún joven que esté pasando por algún momento de confusión, donde quizá no sea muy claro hacia dónde quiero dirigir mi vida vocacional, profesional, o en algún otro sentido, siempre validar eso que están sintiendo, reconocer que los procesos no son sencillos y no se resuelven de la noche a la mañana, que va a requerir mucha información y acompañamiento, pero yo quizá diría como eso, validarse con reconocerse en ese proceso como un ser único y personal, también acompañarse de personas que permitan nutrir su experiencia de vida, buscar referentes que nos den información, que promuevan nuestra curiosidad. Creo que eso es bastante importante y permitirse explorar zonas de aprendizaje, ¿no? Quizá a veces nos encontramos en zonas que ya son muy, muy seguras, que ya nos sentimos cómodos, seguros, pero también explorar nuevas zonas, nuevas experiencias nos permiten abrirnos hacia una zona de aprendizaje que nos puede llevar a reconocer más sobre nosotros mismos, mismas. Entonces, creo que eso sería. También otra cosa que considero importante es que desaprender, ¿no? A veces movernos un poco del pensamiento de creencias o de ideas que ya tenemos sobre lo que queremos lograr o podemos lograr, también se vale, como recuperar esa confianza y volver a creer en que quizá eso que aprendimos nos funcionó en un momento, pero podemos abrirnos a nuevas experiencias. Creo que no romper un poco con este miedo que genera abrirse a nuevas cosas, eso es esencial. Y también creo que les diría que no hay que tener temor a romper con las expectativas que alguien más deposita sobre nosotros, ¿no? Pienso, por ejemplo, en experiencias de algunos chicos que me han compartido todo este tema de a veces en las familias está la idea de que las mujeres pueden asumir ciertos roles o dedicarse a ciertas profesiones o vocaciones. Entonces, creo que es muy importante cuestionar a veces esas ideas, esas creencias, para no tener miedo como a romper a la expectativa que alguien tiene o ha depositado sobre nosotros y abrirse a esa posibilidad de hacernos cargo, de asumir con responsabilidad nuestra propia toma de decisiones y a partir de ahí construir nuestro proyecto de vida que es único, ¿no? Y que nadie más lo va a vivir más que nosotros. Entonces, creo que eso es muy importante eh, y buscar referentes, ¿no? También, bueno, creo que eso ya lo mencionaba, pero también aprender a pedir ayuda. Creo que hay momentos en nuestras vidas donde de plano sí necesitamos ayuda. Creo que es súper importante acercarnos a personas que nos puedan a llevar y ayudar a sobrellevar una situación. Eso es muy, muy importante. A veces las situaciones nos rebasan y el poder reconocer que necesitamos ayuda
para algún proceso es sumamente valioso. Entonces creo que eso y, y contar las experiencias también a personas que sean de nuestra confianza, ¿no? Hablar de lo que nos sucede, de cómo nos están haciendo sentir esas experiencias, creo que es sumamente importante. Entonces, encontrar personas confiables, seguras, creo que es súper importante. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. ¿Nos podrías compartir una historia de éxito de algún joven que haya pasado por tus capacitaciones? Híjole. Pienso en muchas personas, en realidad intentaré compartir quizá una en particular, pero me vienen a la mente muchas historias de jóvenes, incluso em, veo sus caras y pienso en ustedes mismos también, pero quizá les puedo compartir la historia de una joven que pasó por alguno de los programas de formación para el empleo. Ella se llama Samantha. Es una joven que vivía en Hidalgo, ella vivía en Hidalgo y vivía en un contexto donde no había suficientes oportunidades dentro de su entorno, tanto familiar como social, y estaba buscando la oportunidad de encontrar un empleo, ¿no? Yo recuerdo mucho esa vez, esa primera vez que llegó y dijo, yo quiero algo distinto para mí y para mi hija, porque es mamá de una niña. Entonces ella vino del estado de Hidalgo hacia la Ciudad de México y se enfrentó a una decisión muy fuerte, que fue dejar a su familia para buscar una oportunidad. Entonces ella entró al programa, acá llegó con algunos familiares, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Tener que a veces tomar distancia de nuestro entorno familiar es fuerte en búsqueda de una oportunidad. Ella enfrentó esa decisión y la asumió. Y acá logró terminar la secundaria, porque cuando ella vino para acá no tenía la secundaria terminada. Entonces se enfrentó a un proceso muy bonito. Creo que fue un proceso de descubrimiento de lo que les mencionaba, de volver a confiar en sí misma y de decir que sí podía avanzar en ciertas cosas con redes de apoyo, claro, porque eso también fue fundamental. Entonces, terminó la secundaria, acá pasó por un proceso de capacitación en gastromotiva y logró insertarse a trabajar en un restaurante. Entró ahí como ayudante, fue ascendiendo y recientemente, no tiene mucho que me contactó y me compartió que terminó la capacitación, entró a trabajar, terminó la secundaria, ahorita está haciendo la prepa en línea, en la modalidad de prepa en línea de la SEP y ya ha viajado, como parte de su trabajo, ha tenido la posibilidad de viajar a otros países de Latinoamérica, justamente como parte del empleo. Entonces me llamó muy contenta para decirme que ella está decidida a seguirse formando y preparando, que quiere terminar en algún punto la universidad y poner un negocio propio a largo plazo. Entonces, escuchar como esta motivación que encontró como en el programa o en los programas de formación para el empleo un punto de partida para seguir impulsando sus metas es algo como muy, muy, muy satisfactorio. Entonces, pienso en ella como una historia que me viene ahorita a la mente y además porque creo que hay un mensaje muy importante ahí. Al principio Sam nos decía como quizá no lo voy a lograr, ¿no? Porque soy mamá y estoy enfrentando todo el reto de quién me cuida a mis hijos, incluso de repente la confianza en sí misma de no voy a poder, pero creo que con el acompañamiento adecuado, ella logró recuperar como esa convicción, esa valía, esas ganas de ejercer sus derechos y también encontrando las redes de apoyo adecuadas, ha logrado avanzar. Entonces, creo que pienso en ella y es uno de los casos que ahorita me viene a la mente. Y también, claro, en ustedes. Muchas gracias por contarnos esta experiencia tan motivadora. La verdad, yo creo que la capacitación sí es muy importante. Como lo decías, cómo motivó
esa persona como a seguir adelante. Y bueno, me gustaría hacerte la última pregunta. ¿Qué tipo de capacitación crees que debería incluirse en la educación formal? Yo veo varias cosas que son importantes y creo que no solo lo pondría para los jóvenes, o sea, en general creo que el sistema educativo en México requiere que en sus planes de formación haya todo este tema de inteligencia emocional, ¿no? Creo que gran parte incluso de los temas de salud mental, que también a veces afectan a las personas en el entorno laboral, tienen que ver mucho con cómo trabajamos nuestro autoconocimiento desde etapas muy básicas de nuestras vidas, ¿no? Entonces creo que ahí hay una gran área de oportunidad, que el sistema educativo impulse temas que tengan que ver con desarrollo emocional, educación emocional, gestión emocional, autocuidado también, todos los temas de autoconocimiento. Por otro lado, también creo que temas de educación financiera, administración del tiempo, forman parte también de temas que son muy, muy importantes trabajar desde la educación básica. Creo que esta parte de la educación financiera a veces pensamos que está muy lejana y que tiene que ver solo con, pues cuando llegaremos a una etapa adulta en donde tendremos que hacernos cargos de nosotros. Y yo creo que la educación financiera, si se impulsa desde niveles muy básicos, puede contribuir mucho al desarrollo de las personas y de sus comunidades. Entonces, pensaría como en temas de pensar la educación financiera también como un tema importante para la educación. También creo que hay otro tema que la verdad no me he metido como tal, mucho, pero que está bastante en la actualidad y que sí creo que es importante empezar a adentrarse, que tiene que ver con temas de inteligencia artificial y todas estas aplicaciones que ya están como parte de nuestra vida cotidiana y que incluso ya están muy cercanas al mundo laboral o incluso ya están dentro del mundo laboral. Entonces, temas de formación en inteligencia artificial y habilidades o conocimientos que desde básico tengan que ver con procesamiento de información, análisis. Creo que yo mencionaría como esos temas prioritarios en el ámbito de la educación formal. Muchas gracias. Nos dimos a la tarea de buscar ciertos testimonios para que nos pueda regalar unas palabras acerca de ellos. Empezaré con el mío. El testimonio dice, terminé la universidad hace un año y he enviado mi currículum a más de 50 lugares, pero siempre me dicen lo mismo, buscamos a alguien con más experiencia. Y justamente creo que es una realidad que enfrentan las personas jóvenes, sobre todo cuando es la primer búsqueda de empleo. Y pasa en todos los niveles, pasa en quienes van terminando una carrera y no logran colocarse. De hecho, sí es muy asombroso que cada vez más piden experiencia laboral, el conocimiento de ciertas habilidades. Y yo ahí lo que diría a quienes les toca el otro lado, la parte de los empleadores, creo que sí es muy importante flexibilizar los procesos de contratación y permitir a las y a los jóvenes vivir una experiencia de primer empleo acompañado de las empresas. Eh, Creo que hay mucho talento en las juventudes que se puede impulsar si las empresas abren como una oportunidad y acompañan el desarrollo de ese talento. Entonces creo, me suena mucho a las historias que escucho cotidianamente con los jóvenes. Entonces creo que es muy importante que las empresas busquen abrir este tipo de oportunidades. Bueno, sigo yo y en lo que regresa Jenny. Bueno, voy a contar la experiencia de una amiga y también me gustaría contar un poco mi experiencia, pero primero quiero contar la de mi amiga y rápidamente después la mía. Bueno, hablando con mi amiga me contó algo que la tiene muy frustrada, ya que me dijo que desde que terminó la preparatoria ha estado buscando trabajo, pero no ha tenido suerte. Ha dejado su currículum en muchísimos lugares y ninguno le ha llamado. Y me contó que a pesar de haber concluido la preparatoria, en todos lados le piden experiencia. Me dijo, ¿qué voy a tener experiencia si nadie me contrata?
siento que mi esfuerzo por acabar la escuela no ha servido para nada. Y bueno, me gustaría saber si tienes algo que decir, Betty, antes de contar mi experiencia. Gracias, Mel. Pues justamente es dura la historia que me compartes. Efectivamente, en el ámbito no formal y justamente los empleos no formales no necesariamente siempre, bueno, cumplen como las condiciones dignas que sí nos puede llegar a ofrecer a veces un empleo formal. Y también tienen estos criterios tan duros, ¿no? De contratación. Nos ha tocado escuchar historias de jóvenes que van a la tienda, a la tortillería y que se enfrentan como a, necesitas una solicitud de empleo, necesitas estas habilidades blandas em, de que mencionamos hace un momento para este trabajo. Yo ahí lo que creo que sí es importante y es que a veces iniciamos nuestra vida laboral por los empleos no formales. Eso es una realidad, ¿no? A veces la necesidad y es el empleo o el sector no formal es el primero que nos abre la puerta para empezar a formarnos. Y yo ahí lo que pienso, lo que intento como compartirles es que aunque el empleo formal pueda ser una primera puerta de entrada al mundo laboral, siempre busquemos la oportunidad de movernos hacia el entorno formal. El empleo no formal a veces nos da experiencias, nos da habilidades, pero siempre en condiciones de precariedad o en condiciones que no necesariamente van a impulsar nuestro desarrollo. Entonces, sí nos permiten desarrollar habilidades, pero siempre es muy importante intentar ir fortaleciendo nuestro perfil, aprender de estas experiencias que a veces tenemos en otros empleos y buscar colocarnos en oportunidades en mejores condiciones dignas, ¿no? Y que estén apegadas, que nos permitan ejercer otro tipo de derechos y a veces solo se logra cuando accedemos como al empleo formal propiamente. Sí, claro, creo que todos tenemos una experiencia, desafortunadamente, de un trabajo informal. Entonces, por ello es que quiero contar un poco mi experiencia muy rápidamente. Eh, Recuerdo mucho que cuando salí de la preparatoria estaba buscando un trabajo y pues no encontraba nada, todo era informal o a veces no era lo que te ofrecían, como lo habíamos comentado anteriormente. Entonces, un día encontré una cartulina, por así decirlo, donde decía que si eras joven, pues te podían dar capacitación al empleo. Entonces fue ahí donde entré a Jóvenes con Rumbo y justo yo ya conozco a Betty de hace tiempo, ella fue la que me ayudó en esto y pues estuve en esa capacitación, me ayudó bastante, tanto en el ámbito laboral como en lo emocional o hasta lo psicológico, me ayudó bastante. Entonces, actualmente yo continué en la universidad cuando pensé que era algo que no iba a lograr. Yo pensé que no iba a poder seguir estudiando por la falta económica y encontré un buen trabajo. Actualmente estoy trabajando desde home office en una empresa en donde me encargo de el área de mercadotecnia. Entonces, a mí sí me gustaría invitarles a que a lo mejor entren en algún programa de estos de capacitación, porque la verdad sí te ayuda mucho y por eso cuento la historia para que se motiven a hacerlo y no tomen pues todo lo que estamos hablando como en vano y vean que realmente sí sirve. Muchas gracias, Mel, por compartirnos tu experiencia. La verdad es que sí me pone muy contenta escuchar, porque además justamente son un ejemplo claro de que un programa puede además detonar el desarrollo de otras habilidades creativas y llevarnos a explorar a lo mejor cosas que en algún punto de nuestra vida no imaginábamos, ¿no? Como ahora dirigir podcasts y tener iniciativas de participación súper importantes. Creo que es muy, muy importante cuando las y los jóvenes reconocen una red de apoyo que puede impulsar ese potencial que tienen y esa energía creativa que tienen para seguirse desarrollando y encontrar nuevas oportunidades. Entonces me pone muy contenta. Muchas gracias, Mel, por compartirnos. No, gracias a ustedes que pues apoyan a jóvenes y pues nada más que nada eso, pues gracias porque pues gracias a ustedes pues estoy ahorita donde estoy y también pues los jóvenes que quieran hacerlo, dense la oportunidad porque
Me tocó escuchar algunos comentarios de que es una pérdida de tiempo, algo así, pero no, la verdad le estás invirtiendo mucho a tu futuro y vale mucho la pena, la verdad. Entonces, pues eso es todo por mi parte. Bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Sin duda, alguna la conversación que tuvimos nos ha ayudado a reflexionar lo más importante que es capacitarnos, conocer nuestros derechos laborales y cómo esto nos puede ayudar a tener un trabajo formal sin anomalías. Ha sido un placer compartir este espacio con Betty y el público oyente. Esperemos que toda esta información les sea útil y sobre todo les ayude a resolver sus dudas. Les invitamos a seguirse preparando para el trabajo. Recuerden que existen diversos espacios donde pueden fortalecer sus habilidades para el trabajo. En nuestro próximo episodio vamos a profundizar más lo que es un trabajo con condiciones dignas y cómo podemos defender nuestros derechos laborales para evitar ser vulnera- vulnerados. Por último, nos gustaría que nos dejen sus comentarios y sugerencias. Nos encanta leerlos. Los esperamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Bueno, y igual hasta la próxima. Jenny no pudo estar todo el episodio con nosotros, como pudieron darse cuenta, pero fue por problemas de conexión. Pero igual ella se despide de ustedes, les manda muchos saludos y también los va a estar leyendo en los comentarios. Y bueno, pues por último, quisiera agregar que si tienen la duda de dónde encontrar algún lugar de capacitación para el trabajo, les vamos a estar dejando a algunos en la caja de descripción para que ustedes los revisen. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Hasta luego.